Bueno, Mari parte del análisis de Basil Bernstein, que fue un sociólogo lingüística británico que prácticamente pues hizo unos avances específicamente en la sociología de la educación. Ella de él adapta la tipología cultural de su análisis antropológico. A principios de los años 70, Mari crea, o bueno, sí crea la teoría de que existen dos dimensiones de la vida social. Entonces, la primera es conocida como grid y la segunda es conocida como group. Entonces, en la parte de lo que conoce como grid, que significa prácticamente cuadrícula, es en donde podemos evidenciar las expresiones sociales de los sistemas de dimensiones y de clasificaciones dentro de las sociedades. Entonces, cada persona tiene un rol. Entonces, por eso se llama cuadrícula. Entonces, digamos que podríamos decir que la sociedad está cuadriculada en seres humanos con roles definidos para hacer, pero aquí no estamos hablando del grupo, estamos hablando en general, bueno, específicamente de los seres. En la parte de group, entonces vemos el tipo de presión que ejercen los grupos o los sistemas hacia un individuo y cómo influye eso en la vida grupal. Entonces podríamos verlo de esta manera, podríamos verlo como un grupo, este individuo. Entonces, ¿de qué manera presiones para que este individuo se comporte de cierta manera? Y a su vez este individuo cómo se relaciona con el grupo para formar lo que se conoce como sociedad. Bueno, este proceso le permite a Mary Douglas analizar las diferentes maneras de interpretar la sociedad y pues de esta manera eso es lo que ella quiere estudiar prácticamente, las formas de interpretación de la sociedad desde la cultura. Para analizar a profundidad esta teoría vamos a centrarnos en tres puntos claves. El primero es que la teoría cultural describe las preferencias culturales personales que dependen o están comprometidas con las relaciones sociales de los individuos. Entonces, a su vez, las relaciones sociales dan las pautas para la teoría cultural, para la creación de la teoría cultural. Para la teoría cultural. Como segundo punto, encontramos que hay un número limitado de tipos de cultura o de encasillamientos de la cultura. ¿Cómo se pueden dar estos? Estos se dan cuando hay una pauta determinada de las relaciones sociales con preferencia en cierto tipo de cultura. Entonces, digamos, un ejemplo de esto puede ser que un grupo de personas empezaron a creer que la pasta era buena, digamos, para consumir y que eso los iba a permitir encontrar la paz interior. Entonces este grupo de personas, mediante las relaciones sociales, empezaron a crear este mito, hasta que además de eso se empezaron a vestir, empezaron a hablar, empezaron a tener unas costumbres típicas, diferentes, referentes a su tipo de pensamiento. Entonces ya no es solamente el pensarlo, sino que las relaciones sociales dan para que exista esta nueva cultura, que es la cultura, no sé, de la creencia en la pasta. A su vez, y como tercer punto tal vez, las relaciones sociales, digamos que son la primera parte para entender la cultura, pero toda relación social es válida siempre y cuando se justifique la cultura para crear relaciones sociales. Es como una relación mutua, en donde con relaciones sociales se obtiene cultura, pero esto va a ser válido siempre y cuando esa cultura
haga que permanezcan vigentes las relaciones sociales. Estas dos dimensiones de la sociedad, como lo son el encasillamiento por cuadrículas y el encasillamiento de grupos, dice Mary Douglas que son lo que prácticamente permite y fundamenta todo sistema social. Entonces, todo sistema social está fundamentado pues en la visión de cuadrículas y en la visión de grupo. Bueno, ahora vamos a explicar cada una de las estructuras de manera individual. Entonces vamos a empezar con grid, que como anteriormente les dije, significa cuadrículas. Entonces, pues se puede definir como el sistema de clasificaciones en su dimensión social manifestado en roles sociales. Ya antes lo había dibujado, pues lo voy a volver a plasmar acá. Cada uno de los individuos tiene un rol en la sociedad. A su vez, esos roles clasifican los individuos. Listo. Digamos que este tipo de análisis de la sociedad hace una escala en donde empezamos por lo público, terminamos en lo privado y esta, digamos que tiene que pasar por cero. O sea, sinceramente no sé cómo explicar esto, voy a tratar de explicarlo de esta forma. Tiene que haber como un punto cero en donde no hay estructura en la sociedad, ni pública ni privada. Bueno, sin embargo, lo que Douglas intenta explicar es que en el carácter de lo público, aquí, las relaciones sociales están dadas a los actores sociales. Entonces, un actor social, desde lo público, maneja, moldea las relaciones sociales, interpreta la sociedad de una forma, pero en el sector privado, en este sector privado, difícilmente van a crear relaciones sociales positivas o temas que interfieran en la sociedad de una manera positiva. Entonces, precisamente por eso, creo que le da un valor muy importante al sentido público en cuanto a las relaciones sociales y a los actores sociales que interfieren en lo público. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en lo que llama la autora como grupo. Entonces ya en grupo estamos hablando de todos los individuos y cómo es la relación de un individuo con los demás. Entonces, bueno, para explicarlo de esta manera, es como el grado de relación entre el grupo y el individuo en su dimensión social. Este grado de relación ella lo clasifica desde como fuerte y como débil. Entonces hace también una escala. Esta vez vamos a hacerla diferente para ver si el punto queda mejor. Hace una escala donde se empieza por lo fuerte y se termina en lo débil. Igual cuando esa escala está en cero es porque no hay ningún tipo de relación, no hay. Y entonces es un ser autónomo, pues que no se relaciona con nadie, así más o menos. Cuando hablamos de lo fuerte, tiene que ver con la incidencia y la presión que ejerce el grupo frente al individuo. Entonces es la presión del grupo. Y cómo esto afecta las actitudes de ese individuo en el mismo grupo. Es una relación. Y cuando hablamos del carácter débil de los grupos, estamos hablando de un ser humano libre, o tal vez un ser humano abandonado por ese grupo, que no le dan presión, no le dan ningún tipo de interés, entonces pues él se puede, no sé si llamarlo como libertad, pero pues no tiene ningún tipo de vínculo con el grupo y está abandonado. Entonces ahí se encuentra en un rango débil. Bueno, les presento la estructura como tal de la teoría. Vamos a adentrarnos a la explicación gráfica, a la explicación un poquito más detallada. Entonces, como lo expliqué anteriormente, vamos a ubicar grid como la estructura
de manera vertical y vamos a ubicar group como incorporación de manera horizontal. En el centro de esta gráfica nos encontramos con el cero social. Eso quiere decir nada de relaciones, nada de compromisos, nada. Listo. Entonces, como hablamos de grid, de estructura, decimos que tiene dos extremos, lo público y lo privado, y en incorporación encontramos dos extremos que son lo fuerte y lo débil. Y ahora, ¿qué pasa? Que encontramos 4 tipos culturales. ¿Cuáles son los 4 tipos culturales? El individualismo, el aislamiento, el posicional y el enclave. Entonces, vamos a empezar por el individual, que está situado en el sector privado, en el carácter débil. Podemos decir que el sistema está dado por el individuo. Es un sistema en donde el individuo por conveniencia manipula a los integrantes del grupo para que se haga la voluntad de sí mismo en favor de sí mismo. Entonces por eso está situado en la parte débil, porque el grupo es débil, y en el carácter privado porque no está dado hacia un grupo público. Pues esto es muy claro verlo. El individualismo está presente la mayoría de las veces incluso en el sector público porque hay una debilidad grupal y una, no sé, necesidad de cumplir por conveniencia los fundamentos que motivan al individuo. Problemas con el aislamiento. El aislamiento está situado en lo público, pero también hace parte de lo débil, como grupo. Entonces el grupo está débil y estamos hablando pues de la parte de la estructura pública. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento, al contrario del individualismo que tiene su sistema en la concepción del individuo, tiene su sistema fijo. Eso quiere decir que las relaciones están dadas de forma fija en el sistema. Pero ¿qué pasa? Que los individuos sienten opresión y no hay un apoyo del grupo, porque es débil. Entonces, hay individuos aislados, no solos, hay individuos aislados que no sienten apoyo, que se sienten oprimidos, donde el mismo grupo los oprime, los rechaza, y pues eso da pie a que sean seres aislados. Listo, ahora nos vamos hacia la parte de un grupo fuerte. Sería digamos como que tal vez no sé si es lo ideal. Entonces nos vamos hacia el sector privado y vamos a empezar con el enclave. Bueno, no, vámonos primero con el posicional porque creo que esta es la forma en la cual se debería analizar. El posicional también es un sistema fijo, dado con normas, con reglas, con valores dentro de esa sociedad. La forma en la que las relaciones se deben dar está normada. También hay un sentimiento de opresión y adicional a eso hay un sentimiento de control y de sumisión. Entonces el individuo, además de que se siente oprimido por las normas que le da el sistema, siente que lo controla y que los miembros del grupo son sumisos y pues digamos como que dejan que se controlen. No hay nada aislado porque sí son relaciones fuertes, pero esas relaciones fuertes están controladas, hay sumisión y hay una opresión como consciente de los individuos. Entonces, tal vez una característica no solamente en lo público, sino también a veces en lo privado. Ahora nos vamos a la parte del enclave. El sistema es acordado. Eso quiere decir que las relaciones son no dadas por un individuo, no dadas por un sistema fijo, no dadas por normas, sino que están acordadas. Entonces se me viene, no lo dice la teoría, pero se me viene tal vez un término como democrático y voluntario. Los individuos actúan de manera voluntaria, hay una integración del grupo, es más acordado, entonces pues es diferente. Y pues obviamente la autonomía, en donde no encontramos ningún tipo de relación, no encontramos ningún tipo de compromiso con el grupo ni con la sociedad, es un cero social, así lo llama la teoría. Y pues básicamente estas son las estructuras, los 4 tipos de teorías culturales que encontramos en la sociedad. Tal vez como un ejemplo antropológico,
y actual de las sociedades, podemos decir que los seres humanos nos estamos encasillando hacia relaciones posicionales, donde los sistemas están fijos, están dados por normas, sentimos opresión, digamos que hay un control y una sumisión aceptada, y como característica notable pues se da en lo público. Entonces las sociedades aceptan el control, son sumisas a las decisiones, hay una opresión por parte del grupo, es un sistema fijo, tal vez lo podríamos mezclar con el individualismo del sector privado, y pues eso sería toda la teoría cultural de Mary Douglas.